Buen día. Nosotros somos el equipo 3 conformado por Cristian Valenzuela, Emilio Real, René Rodríguez y su servidor Raúl Acevedo. Y nosotros vamos a presentarles nuestro póster donde hablaremos acerca de las fuentes de energía para dar potencia a automotores. Debido a la problemática actual ambiental causada por el cambio climático y a los gases de efecto invernadero, el proyecto se basó en la búsqueda de nuevas fuentes de energía que sean capaces de impulsar un automotor de manera eficiente y amigable con el medio ambiente. Es por eso que con la información recaudada como las distintas fuentes de energía y celdas que podrían ser útiles, sus respectivas reacciones, ventajas y desventajas, y entre otras cosas, se pudo realizar un póster que muestre nuestros resultados acerca de cuál celda sería la mejor para este trabajo, buscando así apoyar la lucha contra el cambio climático desde el mundo de los automóviles y sus distintas fuentes de energía. Ahora, es importante dar ciertos conceptos relevantes al tema, comenzando con las reacciones de óxido-reducción. Una reacción redox, o también llamada óxido-reducción, es una reacción química donde se da la transferencia de electrones entre dos agentes. Esto se da cuando existe variación entre los números de oxidación de los reactivos y los productos. Los agentes presentes en esta reacción son el oxidante y el reductor. Primero recibe los electrones que el reductor libera durante la reacción. Para que una reacción redox tome lugar, se necesitan dos semireacciones, donde ocurre la oxidación y la reducción simultáneamente. Bueno, a continuación se hablará de las celdas. Celda de combustible. En esta ocurre una reacción química dentro de cierto combustible. La reacción se controla por un circuito externo, generando energía a través de una reacción oxidante. Los reactivos involucrados provocan que la celda genere una reacción continua, suministrando energía al exterior. Al cátodo de estas celdas se le puede suministrar oxígeno. El dispositivo que está formado por dos electrodos, separados por un electrolito, que suele ser un conductor de iones. En el ánodo, el combustible se oxida. En el cátodo ocurre la reducción. Pues el tipo de reacción en esta es el óxido de reducción y sus características son dos electrodos separados, electrolito conductor de iones, oxidación en el ánodo y reducción en el cátodo. También en el ejemplo se puede ver las dos reacciones en el ánodo y en el cátodo. Bueno, la siguiente celda, celdas galvánicas. Dispositivos donde la oxidación-reducción es producida en forma externa, en lugar de ocurrir en el recipiente donde se hace la reacción. Esto provoca que el flujo de electrones expulsados desde el ánodo hacia el cátodo forme corriente eléctrica. El tipo de reacción es óxido de reducción. Características. Reacción entre una barra de zinc con una solución acuosa de zinc, del lado derecho de oxidación. Misma reacción con cobre del lado izquierdo, reducción. El ejemplo, ahí se puede ver las dos reacciones de zinc y de cobre, el zinc siendo el ánodo y el cobre siendo el cátodo. Y por último, las celdas solares. Estas convierten la radiación solar en energía por el efecto voltaico. Contienen dos tipos de silicio, tipo N y P. La longitud de onda de la luz ioniza los átomos de silicio y el campo interno producido por la unión que separa las cargas positivas de las negativas. Las cargas positivas, agujeros, se desplazan hacia la capa de silicio tipo P y los electrones se desplazan a la capa de silicio tipo N. Es el flujo de electrones y agujeros el que provoca el efecto fotovoltaico. Tipo de reacción, pues es el efecto fotovoltaico. Características, flujo de electrones a causa de los fotones en contacto con el silicio. Ejemplo, ahí se puede ver el proceso en la imagen de la derecha. Ahora, para poder entender mejor lo que está sucediendo, se habla sobre la metodología. A continuación se puede ver la tabla con los diferentes resultados obtenidos en los 4 experimentos realizados. En el experimento se varió la cantidad de volumen de agua y se obtuvieron 3 tiempos para cada experimento, para poderse asegurar que el resultado fuera el mejor con el menos porcentaje de error. Se sacó el tiempo promedio necesario para más adelante en los resultados, se sacó su dispersión de datos, al igual que la desviación estándar en cada tiempo. Para este experimento no se tomó en cuenta el rechazo de datos, ya que cada uno de los tiempos medidos fue bastante cercanos entre sí. En el segundo punto podemos observar las reacciones involucradas en el encendido y apagado de un automotor. Podemos observar que son 3 y al final se termina liberando una molécula de diyodo. En el punto 3 se observan las reacciones para dar potencia al automotor propuesto, que sería una celda de combustible. Estas son las que igualmente se observan en el ejemplo de la celda de combustible, la reacción que ocurre en el ánodo y en el cátodo. Ahora, en la sección de resultados tenemos esta tabla de resultados. Sin embargo, hay que mencionar cómo se llegó a obtener los valores. Para empezar, consideramos una masa de ácido ascórbico de 0.5 gramos, una masa molecular del ácido ascórbico de 176.12 gramos sobre mol, y pues utilizando la fórmula de moles es igual a masa sobre masa molar
obtuvimos que los moles de ácido ascórbico serían de 0.00284. Ya una vez con esos datos, teniendo el volumen de H2O, el cual aumentaría conforme al experimento, el volumen de ácido ascórbico y de yodo, que serían constantes, el volumen total de la solución, que variaría dependiendo del volumen del agua, y los moles, que también se mantendrían constantes, pudimos obtener la concentración de ácido ascórbico utilizando la fórmula de molaridad es igual a moles del soluto sobre litros de la disolución. Y pues se puede observar que el promedio de tiempo iba aumentando conforme el volumen del agua también iba aumentando, ya que sabemos que mientras más diluida está la solución, más tiempo tomará en ocurrir la reacción. Ahora, podemos observar la gráfica de concentración contra tiempo, el tiempo en el eje de X y la molaridad en el eje Y. Y podemos observar justamente lo que acabo de mencionar de que le tomará más tiempo reaccionar conforme más volumen tenga. Y pues ahora también el uso de las herramientas computacionales como lo es Excel es de muchísima importancia, ya que tiene demasiadas utilidades para poder obtener resultados que de otra manera son muy complejos. Anteriormente se puede apreciar aquí cómo se utilizó la plataforma de Excel para poder obtener la gráfica de concentración molar de ácido ascórbico respecto al tiempo y observar su comportamiento, cosa que si este procedimiento se hubiera llevado a cabo a mano o de alguna otra manera hubiera sido muchísimo más complicado. Ahora, en cuanto al análisis de las ventajas y desventajas de las celdas anteriormente mencionadas, tenemos que la de combustible no presenta emisiones contaminantes, tiene materiales de fácil obtención, tiene una alta eficiencia de producción y sus residuos de la reacción pueden volver a ser aprovechados. Sin embargo, tiene otras desventajas como que su reacción química es altamente condicionante. Además, el almacenamiento del hidrógeno es complicado y el proceso de sus hidrocarburos es complejo. En cuanto a las celdas galvánicas, sus emisiones son nulas, tiene una facilidad de construcción y un bajo costo, es de gran durabilidad. Sus desventajas serían que la reacción química es altamente contaminante. Sus residuos contaminantes también tardan décadas en desintegrarse. Y finalmente las celdas solares es de energía renovable de gran utilidad. Esta energía es prácticamente inagotable. Tiene un bajo costo de almacenamiento y de mantenimiento. Pero sus desventajas serían que al inicio de la producción tiene un alto costo y tiene una energía que depende del clima. Además, su posible impacto ambiental causado por su manufactura. En conclusión, debemos considerar el impacto, las ventajas y las desventajas de las tres celdas anteriormente mencionadas. Al reflexionar como equipo, podemos concluir que la celda de combustible es la más conveniente a usar a escala masiva, puesto que su impacto ambiental es el mínimo. Sus componentes son de fácil obtención y al llevarse a cabo su reacción no libera contaminantes. A pesar de que sabemos que su mayor desventaja es su difícil manejo, consideramos importante realizar un esfuerzo para buscar la forma de volverla más amigable con el medio ambiente, para así combatir la problemática propuesta. Finalmente, nosotros al seleccionar la celda de combustible como nuestra fuente de energía más eficiente y amigable con el medio ambiente, pudimos discutir acerca de las mejoras que esta podría tener. Tomando en cuenta sus desventajas previamente mencionadas, consideramos que el innovar en hacer que la celda pueda ser tratada de manera más sencilla y sin requerir una ingeniería de alto nivel en cada una de sus instalaciones, lograríamos que esta fuera más conocida y tratada por cada uno de nosotros, no solo en el mundo de los automotores, sino también como fuente de energía en la vida cotidiana. Eso es todo. Muchas gracias.